El Evangelio de hoy, miércoles 11 de mayo del 2022, según San Juan, capítulo 12, del versículo 44 al 50. Jesús clamó con voz fuerte: el que cree en mí, en realidad no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. El que me ve, ve al que me envía. Yo he venido al mundo como luz, para que todo el que crea en mí no permanezca en tinieblas. Al que escucha mi palabra, pero no la obedece, no seré yo quien lo condene, porque yo no he venido a condenar al mundo, sino a salvarlo. El que me desprecia y no hace caso de mi palabra, tiene quien lo juzgue y condene. Será mi propia palabra. Ella lo juzgará el último día, porque yo no hablo por mi propia cuenta. El Padre que me envió me encargó lo que debo decir y cómo decirlo. Por mi parte, yo sé que su decreto es vida eterna, y entrego mi mensaje tal como me lo encargó mi Padre. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de hoy, según San Juan, Jesucristo nos dice que Él ha venido al mundo como luz, para que todo aquel que crea en Él no permanezca en tinieblas. Pues Él ha venido a salvarnos de todo este pecado que muchas veces hemos creído que no va a ser perdonado, pero Jesucristo nos ha dado gratuitamente esta salvación para nuestra santificación, para nuestra vida eterna. El Señor Jesucristo también nos dice que Él no ha venido a juzgarnos. Él no ha venido. Su palabra de Él sí nos juzgará el último día. Porque si nosotros lo reprochamos al Señor Jesucristo, pues está diciendo Jesucristo: el que me desprecia y no hace caso de mi palabra, tiene quien lo juzgue y condene, será mi propia palabra. Pues si nosotros rechazamos su palabra, y pongo uno como ejemplo, nada más, que si nosotros tenemos el pecado del adulterio, que en estos tiempos está de moda, dicen, bueno, yo me separo y me vuelvo a casar con otra persona con la que yo quiero. Pues si tú te casates en la fe católica, pues estás en adulterio. Si has abandonado tu hogar y estás con otra persona, has abandonado a toda tu familia, pues estás reprochando la palabra del Señor. El Señor te ama, nos ama, pero no el pecado. Él no ha venido a condenar, porque lo condenado ya está, que es el mismo demonio, es el mismo pecado. Eso sí está condenado para el infierno. Si nosotros queremos estar condenados junto con el demonio, pues andaremos el último día de nuestra vida a ese lugar donde nos va a corresponder. Pero el Señor nos está dando su palabra para que nosotros no estemos en tinieblas, en el pecado, porque Él es luz, luz de nuestro corazón, de nuestra vida. Él ha dado su vida. Él no siendo pecador, Él siendo el Hijo de Dios que vino del cielo acá a la tierra, no perdió su divinidad santa. Sigue siendo el Hijo de Dios y en condición divina, pues nació de una mujer virgen, María, la madre, el único hijo de Dios. Dios, pues, nos ha concedido esta gracia para que lo conozcamos por medio de su Hijo Jesucristo aquí en la tierra, que ha venido hace más de 2000 años y sigue haciendo sus maravillas, sus milagros en muchos hombres y mujeres que dan testimonio de su amor de generación en generación. No permitamos que el maligno nos haga pues de las suyas, haciéndonos creer que el Señor no nos ha perdonado nuestros pecados. El Señor ha perdonado todo pecado del hombre y la mujer, pecado que muchas veces a escondida hemos cometido. El Señor lo sabe. A Él no le podemos engañar. Por eso Él ha venido a traer la luz de su amor, porque Él es amor y misericordia. Él mismo nos dice: yo he venido al mundo como luz, para que todo el que crea en mí
no permanezca en tinieblas, o sea, ya no permanezcamos en pecado. Si ya vino Jesucristo en tu vida, te ha hecho una conversión para que tú vivas una vida nueva junto con Él, con sus enseñanzas, que es su voluntad. Entonces, ya no vivamos en tinieblas, en pecado. Vivamos, pues, con las enseñanzas del Señor Jesucristo. Sabemos que el mundo reprocha el bien, reprocha la verdad que Jesucristo nos ha dado, porque Él es luz. El maligno, el demonio, le da rabia, le da cólera cuando sus hijos del Señor Jesucristo sacan a relucir lo que es malo, lo que no está bien a los ojos de Dios, pues se llena de ira, tiene una rabia que utiliza a las personas para hacer los caer. Pero nosotros somos ya los elegidos que el Señor nos ha llamado desde el momento de nuestra conversión. El Señor nos ama, pero no nuestro pecado. El pecado no nos permite estar en la gracia de la luz de su amor. Jesucristo nos santifica día a día, en lo poco, lo mucho que hagamos con todo nuestro corazón, su voluntad, que son sus enseñanzas. Pues si el Señor nos dice, no mate, no matemos, no asesinemos. ¿Cuántos asesinatos día a día hay? Eso viene del maligno, eso sí está condenado. El demonio está condenado para el infierno, eternamente para el infierno. Pues el Señor Jesucristo ha venido trayéndonos la luz. Que no tengamos miedo, avancemos en nuestra fe, que el Señor para eso ha luchado, para eso nos ha dado una vida nueva, para ya no estar en tinieblas, ya no estar en pecado, porque Él lo ha vencido. Todo pecado de nosotros que hayamos cometido hoy y que cometamos en diferentes lugares del mundo, porque Él es Dios con nosotros, y el que está con Dios no podrá el maligno manejar a su antojo. Sabe que ha perdido, y por eso pues el maligno se oculta haciendo cosas malas a escondidas, pero el Señor lo ve. A mí me apena mucho que dentro de nuestra iglesia hay muchos que hacen a escondidas cosas malas, pero el Señor lo sabe. Ha venido a ser luz. El Señor ha desenmascarado al maligno, y su plan del maligno es que nosotros no nos salvemos, no tengamos vida eterna, pero el Señor Jesucristo para eso ha venido, trayéndonos su palabra, para saber la verdad de su amor. No nos dejemos engañar. Lo que el mundo nos ofrece nos hace ver día a día. El Señor ha traspasado toda barrera de nuestro corazón. No impidamos esta gracia que Jesucristo nos los ha dado para ser luz. Nosotros nos hace partícipes de su amor. ¿Quién no quisiera el día que parte de este mundo terrenal encontrarse con el Señor Dios Padre Todopoderoso, el que luchó día a día en nuestra vida, el que dio toda su divinidad santa en nuestra vida, haciendo que nuestra vida sea llevadera y ya no podamos pues retroceder el día de nuestra conversión? Sigamos para adelante, continuemos, no perdamos la esperanza, no perdamos toda esta fe que Jesucristo nos los ha dado a sus hijos valientes, que luchan por la justicia, que luchan por la paz, que luchan por hacer siempre el bien al prójimo y no el mal. El mal viene del maligno. No permitamos más familias separadas, más familias donde los hijos sufren, que eso es lo que el maligno se alegra. Se alegra porque ve a nuestros hijos destruidos, ve a nuestros hijos sufrir. Y por culpa de nosotros mismos, por no escuchar la palabra del Señor, por no escuchar
y ponerlo en práctica en nuestra vida. Si rechazamos al Señor, el Señor Jesucristo nos dice el que me desprecia y no hace caso de mi palabra, tiene quien lo juzgue y condene. Será mi propia palabra, pues su palabra es la verdad. Su palabra nos va a juzgar el último día de nuestra vida. Entendamos bien la palabra. Si hoy el Señor nos está dando esta palabra, es para que nosotros cambiemos. Ya no estemos en el pecado del adulterio. Ese pecado que destruye familias, los separa tanto de la gracia del Señor de lo alto que ha regalado en bendición a los hijos, permitiéndole al maligno caer en las cosas más bajas del adulterio. Y el Señor nos ha dado esta gracia para santificarnos. No permitamos que el maligno nos seduzca en cosas bajas, engañando a los matrimonios, engañando a los hombres, a las mujeres, para pervertirse, para hacer que sus almas caigan a lo profundo del infierno. Porque si el Señor nos llama en este instante, estamos en un pecado mortal, pues va a ser muy difícil, pero no imposible para el Señor. El Señor nos ha regalado una vida nueva. No lo rechacemos ni un día más. Que Él nos ama. Él infunde amor. Infunde amor para los hijos, para los matrimonios, para los hombres, las mujeres, a todo lo que uno se dedica en una profesión, en una misión que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros, sus hijos aquí en la tierra, para ser parte de su luz. No es difícil, está solamente en escuchar su palabra y ponerlo en práctica. Al ponerlo en práctica en nuestra vida, estamos permitiendo al Señor Jesucristo en nuestra vida, que Él hace luz, que Él hace camino con nosotros. Su corazón derrama abundancia de su amor. ¿Qué padre no ama a su hijo, a menos que ese padre no tiene amor en su corazón y lo abandona a los hijos a su destino? No le importa nada lo que le suceda, pero el Señor nos ama. El Señor nunca nos va a abandonar, a menos que nosotros no le permitamos que Él nos ayude, que Él nos cure, nos sane todo ese mal que hizo el maligno en nuestra vida para hacernos destrucción del odio, del rencor, que el Señor lo ha vencido todo mal. Por eso Él se ha hecho luz por medio de su corazón inmaculado puro, para santificarnos, y todo ese amor santo que Él derrama a sus hijos es para hacer siempre el bien en su bendición. Por eso el Señor Jesucristo nos dice: el que cree en mí, en realidad no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. El que me ve, ve al que me envía, o sea, al Padre. Estamos viendo al Padre ahí, sus obras de amor y misericordia, por medio de Jesucristo, su único Hijo aquí en la tierra. Jesucristo nos dice bien claro: yo no hablo por mi propia cuenta. El Padre que me envió me encargó lo que debo decir y cómo decirlo. Yo sé que su decreto es vida eterna. Entrego mi mensaje tal como lo encargó mi Padre, ese mensaje de amor, de que Él es luz para el mundo y nosotros somos sus hijos. Hagamos luz en nuestra familia, hagamos luz en nuestra ciudad, hagamos luz en nuestro país donde estemos, en lo que el Señor nos ha llamado a ser padre de familia, a ser un profesor, un doctor, un juez, un gobernador de una ciudad, o ser un consagrado religioso o religiosa, o un catequista, o un misionero, un predicador, en lo que el Señor nos haya llamado. Seamos luz. No rechacemos al Señor. No permitamos que el maligno, lo que el Señor Jesucristo ha derrotado todos nuestros pecados, que nos hacía hacer tinieblas en nuestro corazón. Ahora el Señor nos ha revestido de su luz el día que renunciamos todo ese pecado mortal para seguirlo y hacer
su voluntad. Amén.